Invitamos a nuestros televidentes a opinar sobre nuestro tema de análisis hoy en la noche. Para usted, ¿cuál es el balance que deja la visita de 3 días del presidente Barack Obama a Cuba? ¿Y qué opina de su posición y del discurso que entregó ante el régimen castrista? Pues respondan a la cuenta de Twitter del programa La Noche sus opiniones y también en las cuentas de nuestro equipo periodístico. Saludamos a esta hora a nuestros invitados. En Nueva York, Estados Unidos, está con nosotros Javier Elash. Él es el director legal de la organización internacional Human Rights Foundation. Bienvenido. Gracias, Jason, por la invitación. También nos acompaña desde Miami, Florida, Pedro Corso, es el presidente del Instituto de la Memoria Histórica Cubana, periodista, escritor y analista de origen cubano. Bienvenido al programa La Noche. Muchísimas gracias por la invitación y saludos a todos ustedes. Empiezo con usted, señor Elash. Mucha gente esperaba que la visita de Barack Obama a Cuba diera lugar a nuevos avances, sobre todo en materia de derechos humanos por parte del régimen castrista, pero el avión de Obama ya despegó de la isla y todavía continúan las restricciones a las libertades, hay presos políticos, las elecciones no son libres y los atropellos contra las libertades civiles siguen siendo pan de cada día. Entonces, ¿podríamos decir que no logró su objetivo esta visita? En materia de derechos humanos, sin duda la visita del presidente Obama no ha logrado ningún objetivo positivo. Es decir, arrestaron a la misma cantidad de disidentes que se arrestan normalmente de manera expresa, es decir, por unas cuantas horas, no los tienen 25 años, pero ya hay otros disidentes, hay otros presos políticos que suman alrededor de 50, que sí están sentenciados desde 3 a 20 años. Lo único que hizo fue darle mayor visibilidad a estos arrestos. Y a la vez, muchos disidentes que sabían que esto iba a tener mayor visibilidad, seguramente se sintieron más empoderados para salir a reclamar. Pero lo que mostró la visita del presidente Obama en temas de represión es que sigue a la orden del día, que sigue siendo el gobierno cubano un gobierno represivo. Ahora, los aspectos positivos vamos a tener que esperar para ver si hay algún aspecto positivo de la visita del presidente Obama. Porque los disidentes que esta vez tuvieron la oportunidad de reunirse con el mismo presidente Obama dentro de Cuba, los disidentes hace ya un tiempo que pueden salir de la isla. Parte de las reformas bajo el castrismo que se hicieron hace un par de años fue dejar salir por primera vez en su historia a los disidentes. Berta Soler, la actual presidenta de las Damas de Blanco, una señora de casi 50 años que por primera vez salió de Cuba a un evento organizado por HRF en Noruega que se llama el Oslo Freedom Forum hace un par de años. En su vida había salido de Cuba y es la misma situación de la mayoría de los disidentes en Cuba. Pero ya hace tiempo que salen de Cuba, o sea que esto no es algo que ha venido con la política del presidente Obama. También la que hoy es embajada de Cuba, antes era la oficina de intereses de Estados Unidos dentro de Cuba. Y ellos bienvenían a los disidentes ya en el pasado. En el pasado se les prestaba el internet y ya en el pasado se les daba todo tipo de ayudas que una embajada de un país democrático amiga puede darles. Eso mismo hacía la embajada de Suecia, la embajada de Noruega, la embajada de la República Checa. Darle internet gratuito a los disidentes para que puedan subir sus trabajos de periodismo independiente que no son permitidos en la isla por el carácter férreo de la dictadura totalitaria allí. Entonces, allí no se puede hablar tampoco de avance. Cuando los disidentes lograban salir de Estados Unidos, que muchos de ellos lo han hecho en los últimos 2 años, de hecho, todos los que estaban reunidos con el presidente Obama hoy, por lo menos los que yo pude identificar por las fotos que fueron saliendo del periódico de Giovanni Sánchez, son disidentes que ya han viajado fuera de Estados Unidos. Y cuando vienen a Estados Unidos, se reúnen con altos dignatarios del gobierno de Estados Unidos en Washington, D.C., públicamente. Berta Soler se ha reunido con el vicepresidente Biden hace un par de años. Entonces, allí no se puede hablar de que el cambio de política del presidente Obama ha logrado ningún tipo de cosa nueva, ningún tipo de cambio en favor de los disidentes. Es el tiempo el que dirá si es que este nuevo acercamiento ha beneficiado en algo a los disidentes. Lo que sí está claro es que ha beneficiado en términos de relaciones públicas a la dictadura cubana, que le ha dado un baño de legitimidad a un dictador de más de 57 años, un régimen totalitario de 57 años, de parte del líder del mundo democrático en el mundo, el país donde se promulgó la primera constitución que establece derechos fundamentales en el mundo, ¿no? Entonces eso está claro.
Quiero preguntarle también, señor Elash, si el presidente Obama, visitando la isla, tomándose estas fotografías en la Plaza de la Revolución, dándole un estrechón de manos a Raúl Castro en La Habana, le está diciendo al mundo que con Cuba se puede empezar a negociar, con Cuba se puede empezar a hablar, se puede dialogar y se debe dejar de condenar. Mire, lastimosamente, y esto es uno de los aspectos que hace que el presidente Obama tiene esta política, es uno de los aspectos que hace que las personas que defienden esta política la defiendan, es el hecho de que todo el mundo ya negocia con Cuba. Todo el mundo considera lastimosamente al dictador Fidel Castro y Raúl Castro hoy como personas y perfectamente como interlocutores válidos. Es decir, no hay un solo líder del mundo occidental, excepto Estados Unidos, era el único líder del mundo occidental, y con eso estamos hablando de toda Europa, toda América Latina, ya ni qué se diga de los dictadores que son aliados de Fidel Castro, ¿no? El rey de Saudi Arabia, Muammar Gaddafi, que son íntimos amigos, ¿no? La familia de Bashar al-Assad, es decir, ni qué se diga de los dictadores, pero ya el mundo democrático hacía mucho tiempo que trataba a Fidel Castro, lastimosamente, como un líder perfectamente legítimo, a Fidel y a Raúl Castro, lo cual es algo obviamente condenable. Por lo general, entonces en ese aspecto, el gobierno de Estados Unidos se caracterizaba por ser el único gobierno que tanto su partido de izquierda, que hoy es el Partido Demócrata, como su partido de derecha, que es el Partido Republicano, eran partidos que eran igualmente condenadores del autoritarismo y de la dictadura cubana, y que no estaban dispuestos a dar ese paso de darle la legitimidad a los dictadores de Cuba. Sí. Con lo que ha hecho el presidente Obama se ha cambiado eso, hace un hito en ese aspecto, sin dejar de decir, obviamente, el presidente Obama ha dicho algunas cosas positivas en su discurso hoy, pero en ningún momento mencionó las cosas que todo el mundo estaba esperando que mencione y que son evidentes, ¿no? Esta es una dictadura de 57 años. La palabra dictadura no salió de la boca del presidente Obama hasta ahora durante su viaje en Cuba. Entonces, estas son las cosas que dejan mucho que desear, ¿no? ¿Qué opina el señor Pedro Corzo en Miami? ¿Le deja un desaire o un optimismo esta visita de Obama a Cuba? Mira, la dictadura dinástica de los hermanos Castro no va a cambiar por propia decisión. Tiene que ser una labor constante y permanente de la oposición cubana la que va a lograr ese objetivo. Desde mi perspectiva, las acciones que ha llevado a cabo el presidente Obama hacia Cuba han sido innecesarias en relación a que el gobierno cubano no ha hecho una sola concesión. De parte de Estados Unidos, se han tomado disposiciones que favorecen inevitablemente la economía de la isla. En la economía de la isla a veces da deseo de reír cuando uno escucha del empresariado cubano. En Cuba no existe empresariado. En Cuba hay burócratas, funcionarios gubernamentales que ocupan posiciones administrativas en empresas del Estado. Por eso cuando uno escucha el empoderar a la ciudadanía, ¿a quién empoderamos? ¿Al barbero? Que tiene todo mi respeto, pero las barberías, las zapaterías, las peluquerías no están en capacidad de generar la suficiente riqueza para que el ciudadano pueda independizarse de un gobierno totalitario. Hasta este momento, Cuba no ha producido, y cuando digo Cuba me refiero al régimen, ningún cambio efectivo, ni real, ni política, ni económicamente. Y les pongo un ejemplo en el aspecto político. La expresión del dictador heredero, Raúl Castro, cuando le hablaron de los presos políticos, que dijo sin entrar en consideración alguna, dime quiénes son y los libero esta noche. ¿En qué país del mundo, en qué país democrático del mundo, sí, un jerarca, por poderoso que sea, puede disponer la excarcelación o la encarcelación de una persona? En Cuba lleva 57 años ocurriendo esto. El jefe del Estado dispone de la vida y de la hacienda de los ciudadanos de la isla. Por eso es importante destacar siempre que en Cuba hay una dictadura. Y estoy de acuerdo con nuestro amigo en Nueva York, el Hague, cuando expresa que el presidente Obama, aunque dijo cosas muy ciertas, muy duras, quizás fuera por cuestiones protocolares o porque era invitado a la isla, pudo haber utilizado todavía expresiones mucho más severas.
No Sí. obstante, hay que reconocer que superó mis expectativas. Yo no esperaba que el presidente Obama dijera o manifestara una serie de críticas que realmente hasta este momento nunca había dicho, nunca había manifestado públicamente. Justamente sobre esas declaraciones que usted estaba contando de Raúl Castro, en las que desafió a un periodista para que le entregara la lista de los considerados presos políticos, bajo la promesa, según él, si existían, de liberarlos, organizaciones independientes defensoras de derechos humanos rechazaron esta forma de hablar del líder del régimen cubano y presentaron varias listas con nombres de opositores presos. Las publicaron como pruebas para desmentir a la dictadura castrista. ¿Qué preso político? Dime el nombre o los nombres. O cuando concluya la reunión me da una lista con los presos. Y si hay esos presos políticos, antes de que llegue la noche van a estar sueltos. Así respondió el líder del régimen cubano, Raúl Castro, a una pregunta que le formuló un periodista durante la conferencia de prensa conjunta que ofreció este lunes en La Habana con el presidente de Estados Unidos, Barack Obama. La reacción de organizaciones defensoras de derechos humanos, tanto en Estados Unidos como en Cuba, fue inmediata. La Fundación Nacional Cubanoamericana publicó una lista de los considerados presos políticos condenados por tener opiniones distintas al régimen castrista. Entre los presos que Raúl Castro no reconoció están: Reinier Rodríguez Mendoza, fecha de detención julio 31 de 2015, prisión San José, La Habana. María del Carmen Cala Aguilera, fecha de detención abril 24 de 2015, prisión Cárcel de Mujeres Holguín. Mario Figueroa Diegues, fecha de detención diciembre 2 de 2014, prisión Aguadores, Santiago de Cuba. Joelquis Rosabel Flores, fecha de detención mayo 15 de 2014, prisión provincial de Guantánamo. Son los rostros de tan solo 4 de los 47 presos políticos que, según la Fundación Nacional Cubanoamericana, permanecen en centros de detención cubanos. Estos hombres y mujeres están acusados por delitos que van desde desacato, desorden público, hasta por negarse a pagar multas impuestas por la dictadura. Las condenas oscilan entre los 6 meses y los 9 años de prisión. Por su parte, Elizardo Sánchez, presidente de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, demostró ante las cámaras de NTN 24 que su organización tiene documentada una lista de 77 opositores cubanos presos. En Cuba hay 60 o 70 mil personas encarceladas, pero este es los casos que hemos identificado por motivación política. Son 77 personas, si me permite, Sí. 77 condenados que están ahora mismo en prisión. Hay un caso de prisión domiciliaria Y 11. que están bajo licencia extrapenal. ¿Qué quiere decir que esto? están bajo condenas y están en sus casas, que no es precisamente prisión domiciliaria. Entre las 11 personas que hace referencia a esta lista están los condenados durante la llamada Primavera Negra de 2003, que hoy se encuentran bajo licencia extrapenal, pero sobre quienes pesan largas condenas. El gobierno de Cuba todo el tiempo, durante los 58 años, ha dicho que aquí no hay presos políticos. Eso es una, vamos a decir, una inexactitud flagrante. En algún momento llegaron a tener de 15.000 a 20.000 presos por motivos políticos. La Casa Blanca también confirmó que en Cuba sí hay presos políticos. Por supuesto, hay adicionales prisioneros cuyos nombres tratamos con el gobierno cubano de manera regular. El hecho es que el problema y la principal diferencia con el gobierno Castro no es que ellos no sepan de estos individuos y cómo seguimos sus casos y cómo las organizaciones independientes siguen sus casos, sino que es su creencia de que ellos no son prisioneros políticos. Durante la visita del presidente Barack Obama a la isla, las detenciones arbitrarias temporales continuaron. Según denunció Antonio Rodiles, director del proyecto independiente Estado de Sats, él, junto a su esposa Ayler María González Mena, fue detenido por varias horas el lunes pasado. Además, la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, y su esposo Ángel Moya fueron aprehendidos 2 veces en menos de 24 horas por las autoridades de la isla. Se ha recrudecido la represión policial contra las personas que quieren ejercer la libertad de manifestación no violenta. Somos víctimas de vejaciones.
En Nueva York, señor Javier Elash, Raúl Castro, que no está acostumbrado a las preguntas incómodas, a ser interpelado, pues tuvo que enfrentarse a una rueda de prensa, y en esa rueda de prensa los periodistas eran insistentes en materia de derechos humanos, una de ellas, los presos políticos. El señor Castro dice en una contrapregunta que ¿dónde están los presos políticos? Delante de la prensa internacional, delante del presidente Barack Obama, no se atreve a reconocer una verdad que escuchamos de todos los disidentes cada día. En este momento, ¿el pueblo cubano se convenció de otra verdad? Sí, sin duda. De hecho, esa es una de las joyitas positivas del viaje del presidente Obama a Cuba, que llevó las cámaras grandes del mundo junto con la prensa que él atrae, el presidente del país más grande del mundo, o el país más poderoso económicamente y militarmente del mundo, atrae al ir a Cuba con toda la historia que hay por detrás. Sin duda eso llevó a que mucha más gente de lo que en otro caso hubiera visto ese encuentro lo vea. Y esa es una joyita positiva. El ver el talante autoritario de un líder acostumbrado a ser amo y señor de un país entero, con todos sus bienes incluidos, con el producto del trabajo de millones de personas a lo largo de décadas. O sea, un tipo que está acostumbrado a ser el dueño de la cuestión, y viene un periodista a preguntarle sobre los presos políticos. Obviamente se enojó. Imagínense, ese señor ha pasado 3/4 de su vida siendo dueño de un país. Entonces, claro que esa es una joyita positiva, que ha desnudado a los ojos del mundo, de personas que nunca en nuestra vida hemos vivido en países autoritarios, que es la mayoría de las personas en Occidente, en América Latina y en Europa, y que nos dejamos llevar por cuentos, ¿no? De que la dictadura cubana, no, pero son excelentes en salud y en educación. Lo que cuenta la dictadura, la propaganda de la dictadura tiende a tener mucho mayores oídos en el mundo libre que dentro de Cuba. Dentro de Cuba no necesita usted convencer a muchas personas de que viven bajo un gobierno autoritario, porque sienten a diario el miedo de expresarse en contra del régimen. Ahora, lo que es interesante anotar sobre ese específico encuentro con el periodista extranjero, y que yo lo hice notar hoy en mi cuenta de Facebook y también en mi Twitter, fue el hecho de que en 1979, en una rueda de prensa similar que tuvo el dictador Jorge Rafael Videla en Argentina, un miembro de la prensa le preguntó por los desaparecidos. Claro, le preguntó indirectamente diciendo, el Papa Juan Pablo II ha mencionado los desaparecidos. Y él hizo una respuesta muy similar a la que hizo ahora Raúl Castro, que fue decir, mire, para comenzar, nosotros defendemos los derechos humanos en su integridad, en su omnicomprensividad, que fue lo mismo que dijo el dictador Raúl Castro ahora, que ellos defienden la interdependabilidad de los derechos humanos, la universalidad, o sea, y después de decir eso dijo, ya, pero en cuanto a los desaparecidos, dijo, ahorita no le podemos dar ningún tratamiento de X o Z porque están desaparecidos. Dijo, el día que aparezcan, si usted me muestra una lista, me muestra los nombres, ahí vamos a poder darle algún tratamiento, pero mientras tanto no podemos hacer nada. Eso dijo un dictador que ahora ha muerto ya hace un par de años, preso en la cárcel, luego de que Argentina transitara hacia una democracia. Y ningún solo presidente del mundo, incluido el presidente Carter, que se reunió con Videla, ha escapado del escarnio público del mundo por haberse sacado fotos con ese dictador que nadie discute, que es una persona tóxica, que nadie quiere relacionarse a él, nadie quiere aparecer en la foto. Eso es lo que tiene que tener muy en cuenta el presidente Obama. Él ha ido a tener un discurso muy diplomático, de muy buen talante, como si estuviera visitando un país donde las personas son libres, les habla al barbero como si él tuviera su pequeño negocio en un barrio pobre en cualquier país libre. No, estas son personas que vienen 57 años viviendo bajo un régimen totalitario donde no se puede decir los nombres Fidel y Raúl fuertemente en la plaza pública con ninguna connotación negativa, donde la gente ha pasado 25 años en la cárcel, personas han pasado años en campos de trabajo forzado con las unidades militares de producción en los años 60 por criticar al gobierno. Entonces, eso es lo que puede terminar jugando un rol contrario a lo que él busca. El presidente Obama ha ido a Cuba a tratar de consolidar su visión de un antes y un después, de su legacy, ¿no? de su legado como presidente de Estados Unidos. Cuidado con que ese legado juegue el rol contrario. Señor, de tenerlo como el único presidente de Estados Unidos en los últimos 57 años posando
en todo tipo de poses con los dictadores que van a ser anunciados como tal cuando Cuba transite a la democracia, ojalá en un futuro próximo. Y la otra respuesta que dio también Raúl Castro, sorprendente para muchos, y fue que le preguntaba también a otro periodista, en lugar de responder, ¿qué país del mundo respeta los 61 derechos humanos en su totalidad? Cuando le estaban consultando por qué en Cuba no se respetaban las libertades civiles. Señor Corso. En Cuba nunca se han respetado los derechos civiles ni sociales. Mire, la Constitución cubana viola de forma sistemática y permanente los derechos humanos. El capítulo 5 de la Constitución de Cuba refiere que el conductor de la nación en su conjunto es el Partido Comunista. Y todos sabemos que el comunismo marxista es una especie de religión. Por eso en Cuba algunos analistas decían que en el país se había establecido el castrolicismo, o sea que Castro, los hermanos Castro, habían creado una especie de religión con propios mandamientos, con propios dioses y con sus propios santos. Y por supuesto con propias reglas, las que tiene y está obligado a cumplir el pueblo, porque de no cumplirla van a prisión. La situación cubana es lamentable. En Cuba, desgraciadamente, ha existido una gran ceguera por décadas. Los líderes políticos latinoamericanos y muchos líderes políticos mundiales no han querido ni ver ni escuchar lo que ocurre al interior de la isla. Por décadas se ha considerado que Cuba ha sido una víctima de los Estados Unidos, una gran mentira. Cuba auspició año tras año la subversión en el continente, y no me refiero solo a América Latina, la auspició también en Estados Unidos, apoyando grupos irregulares que operaron en este país en la década del 60 y del 70. El gobierno cubano es agresivo por naturaleza y en base a esa condición va a seguir actuando siempre. Lo vimos, repito, en la respuesta del dictador Raúl Castro cuando le preguntaron por los presos. Allí se apreció, pero es que se aprecia día a día. En la mañana de ayer fue arrestado un joven presbítero cubano, el sacerdote Mario Leonard, en la ciudad de Camajuaní. Todavía en la mañana de hoy estaba preso. Estaba advirtiendo que se iba a declarar en huelga de hambre si no era excarcelado. Fue golpeado. En la internet hay fotos del momento de su arresto. Sí. Y estas cosas ocurren en Cuba día a día, pero vienen ocurriendo desde el año 1959 y estamos en el año 2015. Llevamos 57 años bajo una dictadura que no solo se ha conformado con aplastar los derechos de sus ciudadanos, sino que también ha tratado de exportar ese modelo político que ha estado asociada por décadas a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, a la FARC, al ELN, al M-19, que estuvo asociada a los Tupamaros, estuvo vinculada a los montoneros en Argentina y a los grupos de extrema izquierda, de los cuales formó parte la señora Dilma Rousseff en Brasil. El régimen cubano, les repito, hasta el agotamiento, es agresivo y no va a detenerse nunca, ya sea oprimiendo al pueblo de la isla o exportando un modelo desestabilizador que tiende a eliminar los derechos de los ciudadanos donde ellos tomen el poder. Mire el caso de Nicaragua con Daniel Ortega. Señor Corso, mire sí. El caso de Ecuador con Rafael Correa, el de Bolivia con Evo Morales. No se aprecia, y Venezuela ni hablar, no se aprecia la voluntad por parte del modelo que inspira el castrismo de hacer concesiones políticas a los ciudadanos, y Cuba es el patrón de ese modelo de control, de poder y de subjugación de los pueblos. Pero además, sin ninguna vergüenza, mientras Obama estaba en Cuba, a unas cuadras estaban deteniendo damas de blanco, a Berta Soler y a su esposo, disidentes que se estaban manifestando pacíficamente, reprimiendo personas, la policía política siguió trabajando. En la tarde de hoy, le decía, fueron arrestadas varias personas en el Parque de la Fraternidad porque estaban allí protestando. Sí, estaban reclamando derechos. No hay ninguna posibilidad. Eso es algo diario, es la comida diaria que el pueblo cubano padece. No hay ninguna posibilidad, por lo menos en el corto plazo, de pensar que esto vaya a cambiar, aún
de entre los que creen que Obama con esta visita se podía convertir en un salvador o en un redentor en materia de derechos humanos en Cuba. Vamos a hacer una breve pausa comercial. Ya seguimos conversando con nuestros invitados. Los estamos invitando a ustedes, a los televidentes, a que opinen nuestro tema de hoy en las diferentes redes sociales. Para usted, ¿cuál es el balance que deja la visita de 3 días del presidente Barack Obama a Cuba? ¿Qué opinan de la posición de Obama y del discurso ante el régimen castrista? Respóndanos en las cuentas de Twitter del programa La Noche y las de nuestro equipo periodístico. Tenemos algunos mensajes de nuestros televidentes. José Hoyos nos escribe que es la burla más grande a la democracia y a los derechos humanos y la libertad. Fabio del Castillo opina: la visita deja sinsabores, empezando por el hecho que Raúl no recibió a Obama en el aeropuerto. También nos escribe Pedro Rojas. Dice: mi opinión es que Obama estuvo arando en un suelo desértico y estéril llamado castrocomunismo. Vamos a la pausa, ya regresamos en La Noche. Ya regresamos con La Noche.